Bienvenido a una aplicación de superficie que requiere el uso de fracciones. El tanque que se muestra debe fabricarse con placa de acero. Las especificaciones requieren una placa de 3 calibres que tiene aproximadamente 1/4 de pulgada de grosor. Número 1, vamos a determinar el número de pies cuadrados de placa necesarios para construir el tanque, que sería la superficie del tanque, y luego el número 2. Si una placa de acero de calibre 3 pesa 9 libras y media por pie cuadrado, queremos determinar el peso del tanque. Comencemos considerando los componentes clave de nuestro tanque. Primero, observe cómo ambos extremos son círculos. Aquí, así como aquí, y el diámetro del tanque es de 2 y 1/3 pies. Dejemos que sea igual a 2 y 1/3 pies, pero escribamos esto como una fracción impropia. 2 y 1/3 como fracción impropia. Todavía tendría el denominador de 3, y luego para encontrar el numerador, multiplicaríamos 3 y 2. 3 veces 2 es 6, y luego sumaríamos el numerador, que sería 7. 2 y 1/3 es 7/3, entonces el diámetro es de 7/3 pies. También necesitamos encontrar el radio, que es la longitud del segmento desde el centro del círculo hasta el borde del círculo, que es la mitad del diámetro, por lo que podemos decir que R para el radio es igual a 1 o 2 veces el diámetro de 7/3. Aquí no se simplifica nada, por lo que multiplicamos los numeradores y denominadores para obtener 7/6 pies. Y finalmente, observe cómo la longitud del tanque, desde aquí hasta aquí, es de 12 y 1/4 pies. Usemos L para la longitud, que es de 12 y 1/4 pies. También queremos escribir esto como una fracción impropia. Entonces el denominador se queda 4, y 4 veces 12 es 48 más 1, eso es 49/4 pies. Así que ahora queremos encontrar el área de superficie de este tanque. Para hacer esto, vamos a cortar este tanque en 3 partes para visualizar mejor cómo encontrar el área de superficie. Ya notamos que ambos extremos de los tanques son círculos, y el área de un círculo es igual al área igual a pi r al cuadrado, así que para encontrar el área de superficie, tendremos que encontrar el área de estos dos círculos, y luego si cortamos el tanque a lo largo de esta longitud aquí, y luego despliega esta pieza, sería un rectángulo que se ve así, donde esta longitud aquí sería este lado del rectángulo. Y luego este lado del rectángulo en realidad vendría desde el perímetro, o la circunferencia del círculo aquí. Y para encontrar el perímetro o la circunferencia del círculo, usamos la fórmula 2 veces pi por r, pero como 2 veces r es igual a la longitud del diámetro, también puedes usar pi por d. Entonces, para encontrar el área de superficie, queremos sumar el área de estas 3 formas. Ahora hay una cosa más que haremos. Para pi, que es un valor irracional, vamos a utilizar la fracción 22/7 como una aproximación. Entonces, para encontrar el área de superficie del tanque, tendríamos 2 veces pi r al cuadrado. Esto nos daría el área de estos dos círculos, y luego más el área de este rectángulo, que sería pi veces d por l. Entonces, ahora usando las dimensiones que encontramos en la diapositiva anterior, seguiremos adelante y encontraremos el área de superficie. Nuevamente, aquí está nuestra fórmula para encontrar el área de superficie. Entonces realizaremos sustituciones para los valores dados. Debido a que estamos usando una aproximación para pi, el área de la superficie será aproximadamente igual a la suma de estos dos productos. Entonces tendremos 2, que escribiremos como 2 sobre 1, por pi, que estamos aproximando usando 22/7. Veces r al cuadrado, eso sería 7/6 al cuadrado. Más pi, nuevamente 22/7, veces d, 7/3 veces l, 49/4. Times L, 49/4. Las unidades serán pies cuadrados, que incluiremos al final. Entonces, a continuación, avanzaremos al cuadrado 7/6 al cuadrado 7 y al cuadrado 6. Así tendremos 2 más de una vez 22/7 veces eso sería 49/36 más el mismo producto. Ahora encontraremos estos productos y luego la suma. Antes de multiplicar, queremos simplificar cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores. Observe aquí 7 y 49 comparten un factor común de 7. Hay un 7 de cada 7 y 7 7 en 49. 22 y 36 comparten un factor común de 2.
Hay 11 2 en 22 y 18 en 36. Observe cómo 2 y 18 también comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 9 2 en 18. Avancemos y encontremos este primer producto. Tenemos 1 por 11 por 7, eso es 77. En el denominador, tenemos 1 por 1 por 9, que es 9. Ahora simplifiquemos, antes de encontrar este segundo producto. Nuevamente, 7 y 49 comparten un factor común de 7. Hay unos 7 de 7 y 7 7 de 49. 4 y 22 comparten un factor común de 2. Hay 2 en 4 y 11 en 22. Ahora podemos seguir adelante y multiplicar. Por supuesto, el denominador sería 1 por 3 por 2, eso es 6. El numerador sería 11 veces 7, es decir 77 veces 7, es 539. Ahora para encontrar la suma, tenemos que obtener un denominador común, que es el mínimo común múltiplo de 9 y 6, que sería 18, por lo que para obtener un denominador común de 18, tenemos que multiplicar esta primera fracción por 2 sobre 2. Note que 9 por 2 es 18. Tenemos que multiplicar la segunda fracción por 3 sobre 3. Tenga en cuenta que 6 veces 3 es también 18. Entonces ahora tendríamos un denominador de 18, y el numerador sería 77 por 2, eso es 154, más 539 por 3, que es 1617. 9 times 3, which is 1617, Dándonos 1771 18 pies cuadrados. 18 square feet. También démosle esto como un número mixto antes de verificar esto en la calculadora. Para convertir a un número mixto, tendríamos que realizar esta división, dividir 1.711 entre 18. Así que sigamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. Primero queremos determinar cuántos 18 años hay en 177, creo que hay 9. 9 por 8 es 72, lleva un 7 a las decenas, 9 por 1 es 9 más 7 es 16. Mientras esta diferencia sea menor que 18, este 9 es correcto. 7 menos 2 es 5, 7 menos 6 es 1. Aviso 15 es menor que 18, entonces el 9 es correcto. Baja el siguiente dígito de 1. Ahora queremos determinar cuántos 18 son en 151. Creo que es 8, 8 por 8 es 64, lleva un 6 a las decenas, 8 por 1 más 6 es 14. Nuestra diferencia aquí es 7, lo que significa que es igual a 98 y 7 18. Volviendo a la diapositiva anterior, podemos decir que el área de superficie también es igual a 98 y 7 18 pies cuadrados. 7/18 square feet. Recuerde que esto es una aproximación porque 22,7 es una aproximación para pi. Sin embargo, antes de continuar y encontrar el peso, sigamos adelante y verifiquemos el cálculo de nuestra área de superficie. Voy a seguir adelante y entrar en esta primera línea aquí y verificar nuestra solución, así que tenemos 2 veces 22,7. 22/7 Veces 7 6 al cuadrado más 22,7 veces 7 3 veces 49 4. plus 22/7 times 7/3 times 49/4. And enter. E ingrese, observe que esto nos da una aproximación decimal. Si ingresáramos 2 decimales, esto sería aproximadamente 98.39 pies cuadrados. Para convertir a una fracción, presionamos Matemáticas Enter, verificando que nuestra solución es correcta, 1771 18. Pero, de nuevo, si le pidieran redondear a 2 decimales, podríamos decir que el área de superficie es de aproximadamente 98.39 pies cuadrados. Ahora para terminar, queremos encontrar el peso del tanque, y nos dicen que el peso es de 9 libras y media por pie cuadrado, por lo que tomaremos el área de superficie aquí y la multiplicaremos por 9 y medio. De nuevo, el peso será igual al área de superficie, que era pies cuadrados, veces el peso por pie cuadrado, que era 9 libras y media por pie cuadrado.
Observe aquí que las unidades de pies cuadrados se simplifican, dejándonos con el peso en libras. Sigamos y convierta 9,5 en una fracción impropia. El denominador permanece 2. 2 por 9 más 1 es 19. Nuevamente, esto es libras, nada se simplifica aquí. Así que multiplique los numeradores y denominadores juntos. 18 veces 2 es 36, 1.171 veces 19 es igual a 33.649. 33,649. Se nos acaba el tiempo. Podemos seguir realizando la división aquí para encontrar el número mixto, saldría a 934 y 25/36 de libras. Vayamos a la calculadora y verifiquemos este producto. Tenga en cuenta que esto nos da una aproximación decimal. De nuevo a 2 decimales, o el valor posicional de centésimas. Esto sería aproximadamente 934.69 libras, pero para verificar nuestra respuesta fraccional, seguiremos adelante y presionaremos matemática, Enter, Enter, verificando que nuestro producto es correcto. Entonces encontramos la cantidad de acero requerida para construir el tanque, así como cuánto pesaría el tanque si usáramos acero de 3 calibres. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.